¿por qué crecer no siempre va ligado a que vaya aumentando ese beneficio? Los ingresos es donde empieza la cuenta de resultados y es lo que aumentamos, pero crecer la primera línea no implica que necesariamente nos crezca la última, que es la del beneficio. Hoy, en Los Números que Mandan, vamos a hablar de una de las grandes mentiras del emprendimiento, y es que el crecimiento no es sinónimo de ganar más dinero. A veces crecer te hace menos rentable, te deja sin liquidez y en muchos casos crecer demasiado rápido puede llevarte directo a la quiebra. Porque las ventas ya han asociados una serie de gastos que pueden crecer en mayor ritmo que las ventas y ese crecimiento haga que las ventas suban y el beneficio baje. Miguel Ángel Lacoma nos va a contar casos reales, decisiones que parecían buenas y acabaron mal, y números que a muchos empresarios les duelen, pero que son imprescindibles para sobrevivir. Si estás pensando en escalar tu empresa, este episodio puede salvar tu negocio. ¡Empezamos! Muy buenas, Miguel Ángel. Buenas, Darío. Bienvenido otra vez a Los Números que Mandan. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de crecimiento, porque muchas veces cuando hablamos de crecimiento en las empresas, sobre todo los empresarios que son muy incentivados en esta materia, nos pensamos que el crecimiento siempre va relacionado con el beneficio, y muchas veces crecer puede ser una trampa, incluso mortal. Más de las que pensamos, sí. ¿Por qué? Vamos a empezar por la base para que ya se vayan concienciando. ¿Por qué crecer no siempre va ligado a que vaya aumentando ese beneficio? En primer lugar, por crecer, vamos a definir un poco. Yo interpreto que estamos hablando de crecimiento de las ventas, ¿no? Que vender más, que eso siempre parece que nos gusta y que, como decíamos en otro programa, facturo 200K, ¿no? Que decíamos otras veces que nos da para presumir, para alimentar más el ego, quizá que la cuenta de resultados o el beneficio de la cuenta de resultados. Partiendo de esta base, pues siempre tenemos que tener presente que los ingresos es donde empieza, ¿no? la cuenta de resultados y es lo que aumentamos, pero crecer la primera línea no implica que necesariamente nos crezca la última, que es la del beneficio, que es al final lo que estamos buscando, hacer beneficios y que esos beneficios generen caja, es el objetivo final. Entonces tendríamos que centrarnos mejor en hacer crecer el beneficio y en hacer crecer la caja de la empresa y no tanto en las ventas. ¿Por qué? Porque las ventas ya han asociados una serie de gastos, de costes, que son variables, son fijos, y que pueden crecer en mayor ritmo que las ventas y ese crecimiento haga que las ventas suban y el beneficio baje. Por eso vamos a ver siempre que el beneficio no siempre tiene que ser positivo, sino que a veces puede ser peligroso. Vamos a desgranar algunas cosas porque, como te comento algo, alguna vez me tiran de las orejas y me dicen: Darío, veo todos los episodios de Los Números que Mandan, pero ostras, hay veces que no me entero. Entonces vamos a ir a la base del todo. Vamos a separar qué es facturación, qué es beneficio, qué es margen, qué es flujo de caja. Vamos a explicar detenidamente qué es cada uno de esos conceptos, porque eso al final nos va a influir tanto en el crecimiento como que en la última línea en el beneficio. Porque, claro, nosotros podemos facturar mucho, pero si no le acoplamos el margen, porque podemos estar creciendo porque contratamos más personas. Pero si contratamos más personas, tenemos más gastos fijos, no aumentamos la cifra de venta o la cifra de ventas no aumenta tanto como para poder digerir esa contratación, si no aumentamos el margen, sí, va a reducirse el beneficio. Entonces vamos a explicar claramente qué es la facturación, esto entiendo que lo van a entender, qué es el margen y por qué es importante el margen en esta ecuación. Bueno, el margen es importante siempre. Pero bueno, en esta ecuación más que nada, porque sí que nos podemos pillar los dedos, podemos entrar en problemas, que es el flujo de caja y que es el beneficio, que es la última línea que nos debe gustar a todos, porque cuando empiezas a emprender te cifras más en la cifra de ventas que en el beneficio. Es como que la cifra de ventas es continuamente ese valor y al final, conforme vas llevando más tiempo, al final te das cuenta que es que la línea que importa es la de abajo. Y lo que entra en el banco y lo que te puedes llevar a tu casa también, sí. Pues mira, vamos a hacer ya un matiz en la cifra de ventas, porque la cifra de ventas muchas veces decimos facturación, y no toda la facturación tiene que ser cifra de ventas. ¿Por qué? Porque hay veces que se vende un inmovilizado, una furgoneta que tenías, que la vendas, una máquina que la vendas, y eso sí que es una venta, lleva una factura asociada, pero eso no forma parte de la cifra de negocio. Entonces ahí ya
sí que es un ingreso, pero es un ingreso que va más abajo en la cuenta de resultados. Lo que va arriba es ventas de lo que estamos, de nuestras mercaderías, de lo que nosotros compramos y transformamos para vender, o prestaciones de servicios, prestaciones de servicios que nosotros como empresa hacemos. Nosotros no nos dedicamos a vender coches, por ejemplo, pero sí que tenemos un coche en la empresa y en un momento nos puede interesar, por el motivo que sea, venderlo. Eso sí que es facturación, pero no es cifra de negocio. Ese ya es el primer matiz que soltamos, ¿no? Para hacerlo todo más complicado. Vale, pues la facturación es las ventas y prestaciones de servicios, que son el corazón de nuestro negocio. Y el beneficio, pues al final el beneficio, porque ya lo hemos hablado tantas veces, no es el dinero que queda en el banco. El beneficio es un concepto contable, la diferencia entre ingresos y gastos, que son otros conceptos contables. Lo que entra en el banco es el flujo de caja, lo que está entrando realmente en el banco. Y eso sí que son movimientos de dinero, cobros y pagos. Que vale, que luego en el estado de flujos de efectivo se dividen en tres apartados, ¿no? El flujo de las actividades de explotación, o sea, lo que generamos con nuestra actividad, lo que generamos con nuestras inversiones o desinversiones, o sea, de lo que destinamos a comprar nuevas maquinarias, nuevos equipos, o lo que generamos al vender, como decía antes, vendemos un coche de nuestra actividad, pero sí que desinvertimos y esa venta nos supone una entrada de dinero. Y luego la entrada de dinero, el flujo de caja de esas actividades de financiación. Cómo financiamos la empresa, pues a través, bien sea con préstamos de socios, con dinero que aportan los socios, o los bancos, o si recurrimos a líneas de crédito, descuento de facturas, confirming. Eso al final son entradas de financiación que hacen que nuestra cuenta del banco suba. ¿Por dónde íbamos? Sí, por la diferencia entre facturación, beneficio y flujo de caja. Y margen, habíamos dicho. El margen, sí. El margen también lo hemos hablado, es la diferencia entre el ingreso y el gasto variable. Entonces, ¿qué es el margen? Es el intermedio entre el ingreso y el beneficio. Ingresos menos gastos variables, margen menos gastos fijos, beneficio. Grosso modo, pero se entiende bastante bien en estos bloques. Por eso, y luego lo que hablamos siempre en cuentas de resultados, ingresos, concepto contable, margen, concepto contable, beneficio, concepto contable. Flujo de caja, dinero contante y sonante, real. Esa diferencia es fundamental tenerla clara. La gente tiene que entender que al final el plan contable está hecho para que paguemos impuestos. Y hay muchas veces que nos sale un beneficio mucho más llamativo, que a lo mejor si el plan contable fuera de otra forma, sería otro. Y por eso hay que fijarse más del dinero contante y sonante que nosotros tenemos en disposición, que al final esa cifra que no deja de ser una cifra contable y que al final está hecho para que pagues impuestos, porque tú al final tienes que pagar un impuesto de sociedades, el impuesto de sociedades se va a basar en el beneficio, entonces que muchas veces el beneficio es engañoso porque tú ves muchas empresas que dices, ostras, tiene este beneficio y luego la empresa está ahogada. Sí, y ese es el problema del crecimiento muchas veces, que nos centramos tanto en crecer que descuidamos las tres cosas importantes que no sé si las hemos comentado en este programa, pero las voy a poner sobre la mesa hoy. Cuando quieres crecer, tienes que tener en cuenta tres cosas. Primera, no sacrificar el margen, ¿vale? No vamos a hacer descuentos para vender más, o si son, que sean controlados. Porque si crecemos y reducimos el margen, ya nos estamos haciendo una trampa que nos va a tener atados. Y si crecemos disminuyendo el margen, en ese crecimiento es probable que tengamos que aumentar el gasto fijo. O sea, reducimos margen, aumentamos el gasto fijo, problema, reducimos el beneficio. Y eso que hemos crecido en ventas. Ese es el primer punto. El segundo, que todo crecimiento, si tenemos una venta aplazada, un cobro aplazado de la venta, perdón, va a requerir una financiación. Si tenemos una financiación para un nivel de ventas estable, subimos las ventas, vamos a necesitar más financiación, porque son ventas aplazadas, ventas con cobro aplazado, y vamos a tener más financiación. Si no tenemos en cuenta esa financiación, nos vamos a pillar los dedos y no vamos a poder pagar. Estamos reduciendo el margen. Estamos reduciendo el margen. Además, sí. Además, eso además es el primero el margen. Ahora, otra cosa, ¿no? Que ese crecimiento va a suponer una necesidad mayor de financiación. Y luego, un tercer punto que a mí me gusta remarcar siempre es que no vamos a vender por vender. Vamos a ser a quién le vendemos, que nos pueda pagar. Porque vamos a vender a alguien que nos va a pagar, ya mejor que cerremos. No nos vamos a más ventas, nos quedamos como estamos y es mucho mejor. O sea, esos tres puntos: no sacrificar margen, ver cómo vamos a financiar el crecimiento y saber a quién vamos a vender.
Los 3 puntos serían la base del crecimiento. Tú ves normalmente a empresas y ves la parte, las tripas de la empresa, porque ves al final sus PIGs, ves sus balances y ves todo, ves su contabilidad. ¿Cuántas empresas ves que se meten en problemas al crecer? Más de las que me gustaría. Sí, claro, son clientes tuyos, no te sé decir un número. Pero que es muy usual a lo que yo quiero ir, para que la gente le preste atención, que es uno de los puntos en los que se puede poner en riesgo una empresa. ¿Tu negocio manda o mandan tus números? En diciembre arranca la mentoría de transformación financiera para empresarios con Miguel Ángel Lacoma. Para esos empresarios que quieren resultados de verdad. En solo 6 semanas tendrás un control real de tu negocio. Tomarás decisiones en base a la información y no a la intuición. Y tercero, tendrás un plan sencillo con plantillas totalmente adaptado para ti. 6 sesiones en grupo y una individual. Tu transformación financiera empieza aquí. ¿Estás dentro? Te dejo el enlace para que puedas apuntarte en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Seguimos con el episodio. Sí, y además casi siempre... Cuando te he dicho estos 3 puntos anteriores es porque he tenido algún caso concreto, de algunos varios, de que han fallado en ese punto. Y ese punto lo que te hace es que te para y te pone en serios apuros. Por ejemplo, vamos a aumentar nuestra cuota de mercado y vamos a bajar los precios para quitarle cuota de mercado a la competencia. Pues mala idea. Si hay que perder dinero, que lo pierda la competencia, no lo pierdas tú. Si tienes que hacer descuentos para conseguir quitarle mercado a la competencia y tú reducir tu margen y eso te lleve algo de incremento del gasto fijo, pues estás reduciendo tu beneficio. Tiene que haber una política estratégica detrás de hacer eso. O sea, muchas veces las grandes compañías, lo digo porque nuestro sector, por ejemplo, en Caverdes, lo vemos usualmente en el sector energético, pues están las grandes energéticas que lo hacen muchas veces que ponen precios muy por debajo de mercado porque intentan ahogar a la competencia. Intentan ahogar a empresas como Caverdes. Sí, empresas pequeñitas, claro. Empresas pequeñas porque se quieren quitar competencia. Entonces ellos no están mirando el plan de este año. Están haciendo un plan estratégico a 5, 6, 7, 8 años en el cual luego ellos entienden que se van a quedar más solos en el mercado y ahí van a poder disparar los márgenes. Pero para eso tienes que tener una capacidad económica y financiera detrás e inversores detrás que te permitan hacer todo eso. Pero como estamos hablando de la pyme, del tío que tiene un pequeño negocio, no se va a poder permitir hacer esto. Entonces, ojo con lo que tú estás diciendo. Me refiero que es muy potente lo que tú has dicho de ojo en dónde te metes, pues tienes que poder salir. Yo recuerdo un caso de un cliente que estuvo de forma voluntaria y controlada unos meses vendiendo a pérdidas por salvar unos clientes. No podía servir el producto durante esos meses y se estableció que si lo compraba fuera de España y lo vendía en España, aun perdiendo dinero, porque estaba perdiendo margen, estaba vendiendo en margen negativo, que es lo peor, ¿no? Es lo peor. A veces dice, el fondo de maniobra negativo es lo peor. No, el margen negativo para mí es lo peor. Y se hizo durante unos meses de una forma controlada, sabiendo qué impacto iba a tener y que íbamos a poder subsistir durante esos meses con margen negativo. Y se hizo, vale, pero por salvar la relación comercial de unos clientes en largo plazo. Durante 4 meses estuvo vendiendo con margen negativo, pero porque una circunstancia sobrevenida. Pero bueno, eso sí se hace de forma controlada, se puede hacer con un objetivo, ¿no? Pues sacrificar rentabilidad presente por conservar rentabilidad futura, ¿vale? Con una estrategia, lo que me refiero que tiene que haber una estrategia detrás. Eso es. Que no lo podemos hacer al tuntún. Que nos podemos meter en un terreno peligroso. Hay una circunstancia que se me viene a la cabeza en los crecimientos, que normalmente el crecimiento lleva implícito el crecimiento también de la plantilla. O sea que normalmente cuando tú quieres aumentar la cifra de ventas, bien vas a necesitar más comerciales, bien vas a necesitar más inversión de marketing, o sea, vas a necesitar hacer algo. Probablemente vas a necesitar más plantilla si haces un producto para que te realicen el producto, etcétera. O más trabajadores de línea si tu trabajo lleva un proceso manufacturero. Sí, exactamente. Sí. Entonces, normalmente eso nos puede ocasionar un problema si ese aumento de plantilla no va relacionado con un aumento del margen del producto. Claro, porque tenemos que empezar a lo que estás diciendo tú, y lo has dicho muy bien, lo has traído muy bien lo que querías poner, que vamos a pensar en aumento del margen, no aumento de las ventas, ¿vale? Porque de esa manera, si aumenta más el gasto fijo del personal que estamos diciendo que el margen que generamos, entonces ya tenemos un problema porque se reduce el beneficio. Pero vamos a centrarnos en primero
no buscar el crecimiento de los ingresos, de las ventas, de la cifra de negocio, sino en centrarnos en el crecimiento del margen, que puede venir de dos formas: aumento de unidades vendidas o aumento del precio de venta. Sí, lo puedes aumentar de formas diferentes. Al final el margen de la PIG te va a aumentar en cualquiera de las dos. También tienen que tener en cuenta la liquidez que hemos estado hablando antes. O sea, que hay una parte que tienen que atender, es que por un lado es lo que tú quieres hacer. O sea, yo quiero contratar a un trabajador para que me produzca más, pero que vas a necesitar, estás aumentando los costes fijos en ese mismo momento, vas a necesitar más liquidez. O sea, que antes de empezar a ejecutar, lo que quiero ir es que antes de empezar a ejecutar ese crecimiento, tienes que empezar a negociar un aumento de la liquidez, probablemente. Sí, o la tienes que ir a buscar. Lo que decía el segundo punto es cómo vas a financiar ese crecimiento. También, quiero decir, este crecimiento de la plantilla, además la nómina del trabajador que contrates, pues le vas a tener que pagar el día 1, el día 31, da igual, o el día 2 o el día 28, me da igual, ese día. Y si tú con tus clientes les estás alargando plazos de pago para darles facilidades a ellos de financiación y que compren más, te estás aumentando aún más tus necesidades de financiación, porque vas retrasando los cobros de los nuevos clientes, van a venir más tarde, pero tú las nóminas son puntuales, la seguridad social es puntual, el alquiler de las instalaciones de la nave es puntual, las cuotas de los préstamos son puntuales. Y si estás alargando, pues requiere más financiación toda esta bola que estás creando. O sea, el crecimiento puede ser peligroso en ese sentido, si no lo controlamos. Los seguros sociales son muy puntuales de muy puntuales, o sea que a veces son tan puntuales que te lo anticipan 1 o 2 días, ¿sabes? O sea que son puntuales de narices. Esa gente no... Si el mes acaba en domingo, pues el viernes ya lo pagas por si acaso. Sí, por si acaso te has ido y no piensas pagar los seguros sociales. Sí. Podemos hablar que el problema no es crecer, sino que es, como siempre, crecer sin números, crecer sin una planificación y crecer sin una estrategia. Sin un plan. Porque eso nos puede llevar a tensionar a la empresa, a tensionar la tesorería de la empresa y al final a tensionar la propia empresa, porque si empiezas a tener problemas de liquidez porque estás creciendo, empiezas a tener problemas de cobros, empiezas a no poder pagar nóminas o a retrasarte en alguna cosa, vas a tensionar mucho la empresa, con lo cual es algo que no es meter miedo a crecer, pero que la gente piense que cuando crece tiene que haber hecho un trabajo antes de poder empezar a ejecutar ese crecimiento. Sí, déjame que te los cuente con una historia, con una metáfora, que hace unas semanas estaba hablando con un médico que le preguntaba, por temas personales, un certificado de defunción, y dice, pues mira, es que al final certificamos todo lo mismo, muerte por parada cardiorrespiratoria, ya está, esa es la causa final. Digo, pues esto lo traes a la empresa y es lo mismo, muere porque no puede pagar, por falta de liquidez, pero eso no nos dice nada. La parada cardiorrespiratoria sí que no puedo pagar, pero siempre hay unas causas, siempre, la mayoría de las veces va a haber unas causas anteriores, una enfermedad, un accidente que llevan a eso. Y en la empresa lo mismo, la falta de liquidez es una consecuencia de la mala planificación del crecimiento, en este caso que estamos comentando, que puede haber otras causas, pero para el caso que hablamos hoy, un crecimiento no planificado o mal planificado nos va a llevar a esta consecuencia de falta de liquidez. Al final sí, muere porque le falta liquidez. No puede pagar concurso de acreedores que los acreedores le reclaman. Pero no es eso. No es un problema de tesorería. Que muchas veces, tengo un problema de tesorería. No. Es un problema de mala financiación o de mala rentabilidad que se traduce en una falta de liquidez, en no poder pagar. Pero las causas son otras. Eso es una consecuencia. Esa analogía me gustó el pensarla porque sí, dice, todos les para el corazón. Sí, claro. Si se desangra porque se ha cortado el brazo, se le para el corazón, sí, pero se desangra porque se le ha cortado el brazo. Pues aquí lo mismo. Si has crecido reduciendo el beneficio, si has crecido financiando mal el crecimiento, te va a faltar la liquidez. Pero eso no va a ser, me falta, qué malo el del banco, que no me daba más financiación. No. Ha sido una falta de planificación del crecimiento. Has hablado una cosa del tema de no hacer descuentos y tal. Quiero un poco incidir porque yo creo que es importante que se preste atención a los ciclos de pagos y a los ciclos de cobro. El otro día en una mentoría que estaba haciendo con una de mis clientas, le decía, mira, tienes que retrasar el pago lo máximo posible y tienes que adelantar el cobro lo máximo posible.
Y a partir de ahí, cuanto más movamos la ficha hacia tu lado de adelantar el plazo de cobro y más alejemos el plazo de pago, pues vamos a necesitar menos circulante, vamos a necesitar menos dinero que nos esté circulando financiado. Esto es lo que nos dicen los libros. Sí, sí, sí. Bueno, el problema es a ver cómo le vas a sentar a tu proveedor que le pagues cada vez más tarde, que igual te dice, oye, negociando lo que hay que intentar negociar el retrasar al máximo porque te están financiando de alguna forma, están haciendo de banco, y por lo contrario, cuando tú eres el proveedor, tienes que intentar no financiar al cliente, tienes que intentar que el cobro se adelante lo máximo posible. Si fuera en efectivo y en el momento de la compra, sí, es ideal, o por anticipado, ¿no? Esto es lo que decimos en otros capítulos, lo que yo llamo el viaje del euro. Cuanto menos días estén fuera los euros de tu cuenta, mejor para ti. Si nos financian los proveedores parte de nuestro ciclo productivo, pues mejor. Es una financiación a priori sin coste, pero que si queremos que nos financie más, igual tenemos que hablar con él. Oye, mira, tienes esta compensación por financiarme estos días. O tirar de confirming, que es otra forma, ¿no? Que hay diferentes ya vías. Está, pues ofrecer eso también, pues una solución. Pero estos productos o estas estrategias de financiación hay que plantearlas en el momento en que piensas, voy a crecer, voy a hacer un esfuerzo en comercial, en marketing, en ventas, voy a hacer un esfuerzo, pues ¿cómo voy a financiar este esfuerzo? Pero antes, no después, ya cuando no llegas a pagar, es corriendo a buscar la solución. Pues es que magia... Eso es lo que me refería, que tenía que haber una estrategia y una serie de acciones antes de ejecutar el crecimiento. Eso es a lo que yo antes me refería. ¿Qué señales da una empresa para saber que está creciendo demasiado rápido? Algún día he explicado, y explican los números que manda, que un gestor de una entidad bancaria al principio en Caverdes me decía que ojo, que tuviera cuidado, que podía morir de éxito. Porque al inicio, cuando tú empiezas un negocio, los 2-3 primeros años, el porcentaje de crecimiento es muy grande. Pues tú partes de una cartera de cero a poco que crezcas, tienes un porcentaje muy grande. El segundo año sigue siendo, pero cuando llevas 10, 15 años, los porcentajes de crecimiento cada año se van reduciendo, ¿vale? Entonces, pero ¿hay algún tipo de señal que se puede dar cuenta una empresa de decir, estás creciendo muy rápido? El flujo de caja. Hay un estado que es desconocido, un estado financiero que es muy desconocido, que el empresario, el pequeño sobre todo, no lo maneja. Pero si tú ves, porque me ha pasado hace unos años, y ya siempre lo he contado muchas veces este caso, que quería crecer. Y inversión. Entonces el beneficio era muy bueno, era un negocio muy rentable, pero que no generaba la caja suficiente para el ritmo de crecimiento que buscaba. No sé si ha quedado claro el concepto os lo repito. Era un negocio rentable, era pequeño y quería crecer, pero es que doblar un negocio es que en 3-4 años creo que se plantó en 9 millones de ventas. En 3-4 años. Es un crecimiento brutal. Y la financiación que había, la caja que generaban no era suficiente para seguir invirtiendo inmovilizados tan rápido como el dueño del negocio quería. ¿Y qué pasó? Pues que las cuentas de resultados buenísimas, casi de 1 millón de beneficios, una rentabilidad bastante aceptable, pero el flujo de caja no estaba. Iba todo rápidamente a inversión en activos, a inversión en activo fijo, todo más rápido que quería porque seguía querer creciendo, y al final pues esa empresa hoy ya no existe. Que hay que tener cuidado con eso. Cuando empiezas a emprender, crecer, te gusta mucho, y cuando ya llevas unos años y tienes un poco más de conocimiento, te da hasta un poco, cuando creces muy rápido, te da un poquito de vértigo decir, yo pienso que es que hay que ir dando pasos, hay que ir subiendo escalones, a sentarse en ese escalón, luego intentar subir otro escalón, porque cuando intentas subir un escalón muy alto, es lo que decías el tortazo puede ser considerable. Sí, te estaba hablando de facturaciones de 9 millones de euros. ¿no? Claro que ahí hay que tener euros. Que está muy bien decir, tengo una cifra de ventas de 9 millones de euros, pero ojo, que son 9 millones de riesgo. Sí. O sea, yo al final lo veo así. Al final tú la facturación es riesgo. Tú la facturación no la tienes asegurado el cobro. A no ser que lo cobres todo por anticipado, que es un negocio, es muy difícil. Muy pocos negocios lo pueden hacer. Sí, claro. Hay sectores que sí, pero son 9 millones de riesgo. Sí.
Bueno, que no son los 9 millones, que son 9 millones anuales, no tienes un plazo de cobrar. Sí, pero que al final has puesto en riesgo esa cifra de venta, ¿no? Si cobras a 60 días, pues ya es una cifra considerable también, 2 meses de cobro. Y bueno, pues que sobre todo vigilar el flujo de caja. Yo insisto mucho en esto porque no se fija y no se presta atención. Porque ¿sabes qué pasa? Que es un estado financiero que da mucha información, y es información vital, pero que para las pymes no es obligatorio. Es obligatorio el balance, es obligatorio la cuenta de pérdidas y ganancias. Y aún así hay muchos empresarios que no saben leerlo. Bueno, en la pequeña y mediana empresa, un gran porcentaje. Porque yo, por ejemplo, es de los mayores problemas que me encuentro cuando hago mentorías, es eso. O sea, es que no saben interpretarlo. Que no saben interpretarlo, que al final ellos le mandan los papeles a la gestoría lee los papeles para hacer los impuestos, que es su trabajo, hacer los impuestos, pero ellos no están interpretando los avisos que le está dando, porque al final es que tu contabilidad te avisa. Sí. Ojo que aquí tienes este problema, ojo que aquí te puede suceder esto, y según cuál sea el problema tú tienes que tomar una serie de decisiones. La cuenta de resultados es muy fácil de entender porque al final es el vía crucis. Empiezas con los ingresos y venga, primera estación, los aprovisionamientos, segunda estación, los gastos de personal y siempre gastos hasta que tenés la 14ª estación, ¿no? En el vía crucis ya es el beneficio. Pues aquí lo mismo es muy fácil. Son todo leches hasta que llegas al final. Hasta que llegas al final del todo y dices, oye, pues aún me mantengo de pie, pues vamos bien. O mira, he salido bien guapete, ¿no? En la foto, he tenido mucho beneficio. Hemos hablado muchas veces que una empresa no muere por falta de beneficio, porque incluso puedes tener pérdidas y puede estar subsistiendo la empresa. No es lo aconsejable. Lógicamente tenemos que buscar, que sean acotadas en tenemos que buscar precisamente generar beneficio, la rentabilidad del negocio. Pero lo que no va a aguantar es la falta de liquidez. No la va a soportar. Porque tú tienes que pagar y si no pagas te van a venir a cobrar. Y a las buenas o a las malas te van a cobrar. No quiero decir que te vayan a amenazar con una pistola ni te vayan a sacar un cuchillo. No, pero si te reclaman judicialmente un impago te van a poner un problema serio. Vamos a ir más allá. Normalmente cuando nos enfrentamos a un crecimiento suele estar la visión del empresario. Si la empresa es un poquito más grande, pues estará la visión del administrativo, del financiero, del gestor o lo que sea. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo todas las partes para que eso se haga de una forma segura? Porque ya lo decimos aquí, lo digo muchas veces, que cualquier pyme es imprescindible que tenga un financiero. Si no lo puede tener en plantilla, es imprescindible que externalice ese servicio, que eso es un servicio que lo va a ocasionar menos gasto de lo que se cree en un inicio y que va a pasar de ser un gasto a ser una inversión, porque es que lo va a compensar, sobre todo en los primeros años, con cualquier pequeño detalle, lo va a compensar con creces. Entonces, si lo están haciendo bien y tienen externalizado un financiero, lo tienen el financiero en plantilla, se tiene que poner de acuerdo el CEO, bueno, que es que ahora como todo es tan moderno, el CEO, el gerente, el director ejecutivo, no sé cómo lo queremos llamar, con el financiero. ¿Qué partes tenemos que ceder cada uno y en qué punto nos vamos a poder encontrar todas las partes? Porque el empresario va a empezar ventas, producción, ventas, y si hay que contratar, pues se contrata y tal. Si hay que invertir en marketing, pues vamos a invertir en marketing y tal. Pero claro, el financiero le va a decir, sí, ¿y dónde tenemos la liquidez? ¿Dónde tenemos tal? O sea, va a poner los pies en el suelo. Va a poner los límites. Hasta aquí podemos pagarnos, ¿no? Hasta aquí podemos pagar. O este plan vamos a simularlo. ¿Qué nos va a hacer falta? Vamos a necesitar 100.000 euros más, 50.000 euros más o 2 millones más. Da igual, lo que sea. Pero ¿de dónde los vamos a sacar? ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo? O sea, ¿de qué forma lo vamos a poder hacer más seguro? Porque al final el empresario, pues a veces no lo piensa, pero tú tienes que ejecutar una estrategia, pero tienes que ejecutar la estrategia de una forma segura. O sea, no es por ejecutar. Si tú la ejecutas por el camino y te dejas 2 piernas, pues vas a seguir toda la vida en silla de ruedas, con perdón de la expresión. Entonces, tenemos que ejecutar las cosas con un mínimo de seguridad. En el emprendimiento nunca existe la seguridad completa, porque eso no existe. El riesgo es la tercera pata de la empresa, ¿no? El riesgo está ahí siempre. Pero ¿qué pasos tenemos que dar para hacerlo de una forma segura y para que ambas partes se encuentren cómodos? Si yo con Caverdes, que tú eres el financiero que tenemos en Caverdes, te digo, Miguel Ángel, este año tenemos que crecer un tanto por ciento y tal, y voy a tener que a lo mejor aumentar la plantilla, tú me vas a tener que decir, vale, bien, pero esto lo vamos a tener que hacer. ¿De qué forma la vamos a poder hacer de una forma segura? ¿Cuáles serían esos pasos?
Lo que hablamos en un episodio anterior, que creo que fue en el anterior, el presupuesto, es hacer una simulación de cómo va a ser ese crecimiento. No es que sea un acuerdo, es que ya no creo que sea un acuerdo entre tú y yo, o entre el empresario y el financiero, el empresario y el asesor, quien sea. Yo no lo veo desde la perspectiva de un acuerdo, es poner números a la idea del empresario, hay que ponerle números. Y si esos números de entrada salen sobre el papel, ya sabemos que el papel en principio lo aguanta todo, pero hay veces que se ve que no van a salir. Si necesitas aumentar las ventas un 200%, es muy probable que no lo consigas. O sea, tampoco vamos a ir a eso, pero sí que ponerle números y ver si aguantan. El Excel lo aguanta todo en principio, pero no es eso, es un Excel bien hecho con las previsiones realistas de ese presupuesto y simular situaciones diferentes, como hablamos en el episodio del presupuesto. ¿Qué pasa si no llegamos? Si hemos incurrido en este gasto, hemos contratado 2 personas más, pero no llegamos a las ventas, ¿qué va a pasar? Ese plan de contingencia, tenerlo previsto. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a pagar estas nóminas si no llegamos a esa cifra de ventas? Porque las nóminas ya las hemos tenido y las tenemos que pagar. Yo no lo veo desde un punto de vista de un acuerdo, sino esa idea del empresario, que la función del empresario es tener ideas, y la función del financiero, del asesor, del contable, de quien sea, es ponerle números a esas ideas. Decirles de la mano del empresario. Si son factibles o no son factibles. General, del CEO, sí. Eso es ponerle números. Bueno. Dices, mira, es que esto aquí no vamos a llegar. O vamos a necesitar esta cantidad de financiación que nuestro balance no lo admite, porque ya está muy endeudada. O sí, o vamos a ir, venga, pues vamos a por ese 1.000.000 que nos falta. Bueno, pero es que eso hay que ponerle números y ver si. Y de mutuo acuerdo, entonces sí, una vez que hemos bajado a tierra, podemos tirar por aquí, podemos tirar por allá, ver situaciones diferentes. No lo veo así yo como un consenso, sino bajar a tierra esas ideas y ponerle números. A ver, que al final es el empresario el que va a decidir, pero joder, al final si tienes un financiero es porque tú quieres hacer las cosas de una forma segura y tú quieres tener un asesoramiento correcto y tú quieres saber cuándo entra en peligro tu empresa. No. Hemos hablado del crecimiento, has dicho que a lo mejor un 200% de crecimiento, que es una salvajada, ya sé que te la has inventado, y la gente diría, vale, yo quiero crecer, pero ostras, ¿cómo empiezo a establecer qué porcentaje de crecimiento? ¿Por dónde empiezo? Va a haber gente que no va a saber ni por dónde empezar. Entonces, ¿hay algún porcentaje de crecimiento que es más fácil que sea digestible? Claro, el crecimiento cuanto más bajo sea, más digestible va a ser. Digestible, yo siempre digo que el crecimiento a mí, por ejemplo, en Caverdes me gusta que sea sostenido pero digestible. Lo he dicho muchas veces en Emprende Radio, que nunca me ha entusiasmado esos grandes crecimientos, pues al final digerirlos es como llevar las riendas de un potro salvaje. Tiene pues más financiación, más avales, más todas estas cosas que entras en problemas, ¿no? Y luego ya verás si subsanas los problemas, o sea, si los superas o no. Pero ¿en qué porcentajes? ¿Hay algún tipo de porcentaje en la que dices, mira, este porcentaje de crecimiento anual es sano en una empresa? A ver. Porque claro, yo siempre digo que cuando no creces estás palmando, o sea, estás perdiendo, porque mantener una cartera es imposible. Al final siempre va a haber una variación de cliente. Entonces, si tú peleas por mantener cartera, estás decreciendo la empresa. Es mi forma de verlo. Entonces, siempre tienes que intentar crecer. Lo que pasa es que, bueno, tienes que también saber qué modelo de crecimiento quieres tener. Entonces, ¿hay algún porcentaje que digas, mira, si nos manejamos en este porcentaje y el flujo de caja lo mantienes con normalidad, tienes liquidez con normalidad, va a ser algo que va a poder ser digestible? Pues, o hay que mirar caso a caso. Yo no te voy a decir eso, no te voy a decir un porcentaje de crecimiento, porque eso dependerá también del sector en el que opere la empresa, el tipo de negocio, pero que incluso un decrecimiento puede ser saludable en ventas. Sí. Sí, tú lo sabes. Y tú lo has visto de primera mano, ¿no? Tú lo has visto de primera mano. O sea, nosotros el modelo que hemos utilizado es decir, pues pasamos de tener, cedemos en tener grandes clientes con márgenes pequeños, preferimos tener clientes que te aseguren menos volumen de ventas, pero que te permitan tener un mayor margen de beneficio. Y al final tú tienes un menor riesgo porque tienes una cifra de ventas más bajo, pero no solo mantienes el beneficio, sino que lo logras incrementar y superar. Porque sí que si el porcentaje de margen lo aumentas, este tipo de cliente más pequeño, porque comentar este caso concreto, reduces la cifra de ventas, pero el margen, pues aunque se reduzca, lo que sí que has hecho es liberar gasto fijo. Liberar gasto fijo, sobre todo de personal, de instalaciones, se pueden liberar mucho. Y el gasto fijo es el gran lastre de las empresas. Si tú lo reduces, tienes mucho ganado. Y de esta manera, reduciendo la cifra de ventas, has reducido tanto el gasto fijo que tu beneficio aumenta.
Es un poco lo que... Pues no tiene ni por qué ser el crecimiento. Lo que tienes que... Como lo he definido al principio, ¿no? El definir el crecimiento con el crecimiento de las ventas. Pues lo que buscamos es hacer crecer el margen. Y encima, al crecer el margen de los gastos fijos, pues se traduce en que aumente el beneficio. Vamos a redundar un poco en todo lo que hemos dicho. Ya sé que lo hemos dicho en diferentes momentos del episodio, pero vamos a ver cuáles son los pasos que tendríamos que dar si queremos aumentar el crecimiento en la empresa. Vamos a empezar desde el antes de empezar a ejecutarlo, qué pasos deberíamos dar, en qué nos tendríamos que asegurar y luego cómo tendríamos que dar los pasos sucesivos. Para si alguien nos está viendo esa empresa y dice, ostras, a mí me gustaría aumentar el crecimiento. ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar? Ya sé que intentar vender más. Pero no, vamos a ir a los pasos de antes. ¿Qué pasos necesitamos dar uno a uno para que esa empresa pueda hacer ese crecimiento de una forma segura? Planificar, hacer el presupuesto de ventas y de gastos del presupuesto cooperativo completo en primer lugar. Luego, si queremos ir a más años, pues pondremos objetivos de crecimiento de ventas, de margen, lo que queramos, pero sobre todo planificar y simular diferentes situaciones. Si yo hago esto pero no llego, ¿qué me va a pasar? Y eso pues ya pues nos obligará a tomar ya decisiones cuando estamos planificando. Porque si vamos a aumentar el 20% de las ventas, vamos a contratar 3 comerciales más y a la calle a vender más. Vale, pero ¿y si tú ya te has metido en 3 nóminas? Por bajas que sean, que aunque luego sean a comisión, no, por bajas que sean. Pero esas ventas no llegan, tenemos un problema. Porque hemos aumentado nuestro gasto y el ingreso se ha quedado igual. Se nos va a reducir nuestro... O sea, que en primer lugar, planificar y tener simulaciones diferentes de qué puede pasar, para tener planes de contingencia de qué hacemos si no llegamos a esto y tenerlo ya en mente. ¿Se van los comerciales? ¿Cuánto nos va a costar la indemnización? ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Dice, vale, que va todo bien y sí, van a hacer ventas, pero son ventas aplazadas que nos requieren una inversión en circulante mayor. ¿Cómo lo vamos a financiar? Vamos a una financiación estructural que se va a mantener en el tiempo y tenemos que buscar un préstamo a 3 años, a 5 años a largo plazo. ¿O no va a ser suficiente con un anticipo de facturas para ir dando liquidez a la empresa y mantener este anticipo de facturas? Y a largo plazo, ya cuando se vaya generando beneficio, el beneficio no lo distribuimos y se va dando estabilidad a la empresa. Pues eso son situaciones que hay que planificar. O sea, el paso para crecer es planificar de antemano. Cómo vas a vender y cómo lo vas a financiar. Y sobre todo que el cliente al que le vendas, que no vayas a vender, por sacar la comisión del comercial, vender por vender y luego que ese cliente no te pague. Saber a quién le vas a vender. Eso es un problema. Sobre todo muchas empresas pequeñas que nos aseguran la solvencia de los clientes. Bueno, a veces con particulares no te puedes asegurar la solvencia, pero ya cuando haces B2B... La ley de protección de datos entra ahí fuerte, sí. Pero cuando haces B2B ya sí que te puedes asegurar más, pues asegurar esas operaciones a través de un seguro de riesgo o como mínimo mirar las solvencias en consultas en las típicas plataformas en Iberinfor, etc. Bueno, pues todo ese tipo de cosas nos puede ayudar a poner un escalón más de seguridad. Sí, porque este tipo de herramientas que te mandan el aviso en cuanto hay un cambio en la calidad del crédito del cliente o de la empresa que tú sigues, te manda un aviso por email, te llega y dices, uy, cuidado, pues este que se está pagando a 60 días igual me tiene que pagar el contado. Porque si me espero 60 días igual me debes lo de 2 meses que le he suministrado. Y va a ser un problema. Podemos decir un poco en resumen que crecer no es el objetivo, sino que rentabilizar el negocio debería ser el objetivo, que puedes rentabilizar el negocio creciendo, pero puedes rentabilizar el negocio teniendo una cifra de ventas inferior. O sea, que se puede decrecer y que al final el objetivo no tiene que ser mirar la cifra de ventas y hacer crecer el negocio, sino que ese negocio genere rentabilidad y que hacer crecer la rentabilidad del mismo. Eso, que es un negocio rentable y que genere caja. No hace falta un negocio grande. No buscamos un negocio grande porque lo que tú dices es que es más riesgo tener un negocio más grande. Lo que tú, bueno, no lo sé, a lo mejor es gente que se adicta al riesgo y lo necesita, pero yo creo que el empresario que se monta un negocio lo hace por ganar dinero. Ya está. Pues hay que buscar eso, ganar dinero, no tener un mastodonte ahí que hay que alimentar cada día y que no te dé nada. Hay que intentar tener cuidado y un asesoramiento correcto, porque hay decisiones que puedes tomar que puedes
cavar tu propia tumba como sociedad, como empresa, y hay que hacerlo de una forma segura y a poder ser acompañado de una persona que te esté asesorando correctamente, de un financiero, por ejemplo, como es tu caso, que te esté asesorando y que te esté diciendo qué pasos tienes que dar o en qué momento te encuentras en una situación de poder ejecutar eso, no, porque muchas veces no es querer, es poder. Ya, también, sí. Que querer o sea, querer y poner foco está bien, pero que tienes que poder. Porque quiero doblar el beneficio, pues que a lo mejor no es tan posible de un año para otro doblarlo. A ver, cuando los beneficios son bajos, doblarlos es más sencillo. Cuando ya alcanzas un techo de beneficio que está más acorde a tu realidad, con tu sector, ostras, lo puedes ir aumentando año a año, pero te va costando más, porque al final es lo que yo digo siempre, cada vez tenemos más competencia, los márgenes al tener más competencia son más bajos, las fiscalidades son más altas. Cada vez más difícil el juego, o sea, cada vez es más difícil el juego. Cada vez es más difícil y ojo que nos puede poner game over. Y el riesgo es igual o superior. Sí, ojo que es complicado. Hoy quiero, porque ayer me pegaron un pequeño tirón de orejas con este tema, quiero incentivar a la gente para que nos pongan en comentarios las dudas que tengan. ¿Qué temas hemos tratado que les gustaría que los volviéramos a tratar? ¿Qué cosas a lo mejor hemos tratado y nos han enterado mucho y les gustaría que lo explicáramos de una forma que lo puedan entender más fácil y más digestible para ellos? Incluso cuál es su sector, para que podamos poner un ejemplo de en su sector, de la temática que ellos han tenido dudas, porque al final el objetivo de los números que mandan es intentar ayudar a esos empresarios, a esos autónomos, a esas pequeñas empresas, a que entiendan más cómo funcionan las finanzas por dentro de su empresa y puedan tomar mejores decisiones. Me pegaron un tirón de oreja porque me dijeron que había cosas que no entendían y ya lo he explicado muchas veces, y es de lo intentamos bajar a tierra lo máximo posible, pero a lo mejor hay que bajarlo más. Vale, entonces, a comentarios, que nos pongan en comentarios y prometemos como contestar los comentarios y aparte de contestar los comentarios, contestar en los siguientes vídeos hablando de esas temáticas, incidiendo un poquito más en esas temáticas para que a la gente le quede más claro, porque al final el objetivo es que aprendan, es formarles y informarles. Y así sabemos qué temáticas interesan para trabajarlas más o en las que hay más dificultad, pues sí. Al final peleamos por sacar temáticas que vemos que son de interés, intentamos relacionar unas con otras, pero el que más nos va a ayudar es lo que necesitan las personas, lo que demandan, lo que no entienden y en lo que nosotros les vamos a poder ayudar, pues explicándoles de qué forma, según qué casuística se da o de qué temática estamos hablando, cuáles son las acciones que puede tomar de una forma generalista. Si luego ya quieren decir, oye, mira, es que yo tengo esta situación, ¿qué tienen que hacer? Pues como está el enlace de Miguel Ángel Lacoma, pues ir a la web de Miguel Ángel Lacoma, dejar el contacto y que Miguel Ángel se ponga en contacto con ellos. Además, este próximo mes tengo la mentoría para pequeños empresarios para aprender a dominar las finanzas, que puede ser incluso interesante para algún pequeño empresario. O sea, que estén atentos a las redes sociales porque seguro que informas en las redes sociales, tanto en LinkedIn como en Instagram, etcétera, que informarás en las redes sociales. Pondremos los enlaces de todas tus redes sociales en la descripción del vídeo, tanto en Spotify como en YouTube, para que puedan acceder e incluso puedan acceder a la mentoría y bueno, estar más al día en el mundo de las finanzas. Yo siempre digo que es una parcela que es muy importante y es en la parcela que normalmente falla el empresario, porque normalmente una persona, sobre todo en la pyme, pues normalmente el que tiene una pyme, por ejemplo, el instalador electricista, que es un tío que sabe hacer un trenza de cable, que sabe enganchar en las cajas todas las conexiones y todo lo que sea, pero que en el tema de las finanzas cojea más porque no ha tenido una formación en eso. Y cuando la empresa va bollante y va hacia arriba, pues todo va bien, pero en cuanto se empieza a complicar el juego por algo, simplemente por el sector, por la situación del país, por la economía, se pueden complicar las situaciones. Un cliente que te paga más tarde de lo previsto. Es que pueden pasar muchas cosas. Podemos entrar en problemas y podemos no saber qué hacer. Y simplemente por no saber qué hacer, nos podemos meter en un problema de verdad. Entonces, a comentarios, prometemos leeros a todos. Intentamos responder ahí sobre el comentario y si no, haremos un capítulo para resolver dudas también. Y bueno, como este episodio se va a colgar en la antesala a las fechas de Navidades, pues desearles felices Navidades a todos los oyentes de los números que mandan, que pasen buenas fiestas y que disfrutes. Feliz Navidad. Muchas gracias, Miguel Ángel, como siempre. A ti, Darío. Un abrazo.